buenas noches, bienvenidos a todos a esta dichosísima palabra. Hoy estamos muy dichosos, más dichosos que nunca, porque estamos más vivos que nunca. Llegó noviembre y llegó la FILIG, y con ella la dichosa palabra aquí, que se pone juvenil e infantil. No sé si nos notan más lozanos a todos, pero esa es la intención. Muchísimas gracias desde esta sala Blas Galindo, que hoy está abarrotada de gente, de jóvenes, de espíritu joven, espero que la mayoría. Y aquí estamos haciendo la dichosa palabra con todos ustedes, gracias también a los que nos acompañan desde casa. Yo soy Laura García y ellos son mis dichosos compañeros. Muy buenas noches, muy bien. Gracias. Lupina, mi mujer, me trajo el más reciente libro de José Antonio Marina, Despertada, el Diplodocus, que acaba de llegar a mi casa. Y recomienda, a propósito de la familia y la lectura y la educación, recomienda 5 puntos que voy a leerles muy rápidamente. El primero es hablar a los niños temprana y frecuentemente. Un buen entrenamiento verbal es fundamental para que después puedan leer mejor. El segundo punto es leerles muy pronto y frecuentemente. No se esperen a que lleguen a la escuela, hay que leerles desde mucho antes. El tercero es señalar altas expectativas. Y cita una frase muy bonita: los niños solo se desarrollan hasta donde el entorno se los pide. El siguiente es aceptar los fallos, los errores como modo de aprendizaje. Y el quinto y último de este pequeño conjunto de recomendaciones es fomentar una actitud de crecimiento. Los niños no son ni listos ni tontos, ni los adultos somos ni listos ni tontos, sino en la medida en la que nos exigimos y nos preparamos para hacerlo. Yo soy Pablo Ullosa, muy buenas noches, es un gusto estar aquí con ustedes en la sala Blas Galindo. Muy buenas noches, él es Pablo Bullosa y precisamente de Pablo Bullosa hay un artículo en el último número de la revista Este País, correspondiente al mes de noviembre, revista de la cual regalamos suscripciones, que es realmente magnífico. Es un texto que plantea ir hacia un juramento docente, no decente, docente. Que también. Y uno de los puntos a mí me gusta mucho. Dice: usaré todos mis conocimientos en beneficio de mis alumnos, ampliaré mis conocimientos constantemente, sin conformarme jamás con lo que yo conozca y sin asumir jamás haber llegado al pináculo de lo que puedo saber. El arte es largo, nunca dejaré de leer y prepararme. Realmente les recomiendo muchísimo este artículo y que lean todo el juramento. Yo quiero hacerlo también. Yo soy Eduardo Casar, bienvenidos a este enorme espacio. Yo voy a hacer referencia a 2 textos que sostienen la misma idea. Uno es el prólogo del Fausto de Goethe, donde Dios está en el cielo dialogando con el diablo Mefistófeles, y Dios le dice: he notado que con la edad los hombres vuelven a ser niños. Y el diablo le contesta: si a la verdad me ciño, al hombre la vejez sorprende a un niño. También José Emilio Pacheco nos escribe: ahora sé, por larga experiencia, el lugar común. En realidad no hay adultos, solo hay niños envejecidos. Quieren lo que no tienen, el juguete del otro. Sienten miedo de todo, obedecen siempre a alguien. No disponen de su existencia. Lloran por cualquier cosa, pero no son valientes como lo fueron a los 10 años. Soy Germán Ortega Chávez, ¿cómo les va? Muy buenas noches.
Pues como de juramentos va la noche, yo les juro que vamos a hacer aquí el mejor esfuerzo por contagiarles nuestro amor a las letras y a los libros. Y una feria, sin duda, es la mejor opción. Yo les quiero empezar a leer, o empezar el programa de hoy, con una lectura de poesía a cucharadas. Este libro, que es una antología de poesía del siglo XX, donde también se encuentran poemas de Eduardo Casar y Alma Velasco, que son buenos conocidos y queridos aquí, y dice así: este niño lindo se quiere dormir, póngale su cama en el toronjil. Son todos anónimos en este caso. Este niño lindo se quiere dormir, cierra los ojitos y los vuelve a abrir. Este niño lindo, que nació de noche, quiero que lo lleven a pasear en coche. Este niño lindo, que nació de día, quiere que lo lleven a comer sandía. Esta es la poesía a cucharadas, para que, como decía Pablo, empecemos a leer desde temprano y empecemos a escuchar no solamente la poesía, la sonoridad de las palabras, de las letras, y irnos acostumbrando a eso. Nosotros aquí también estamos en esta 35ª edición de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, que se encuentra en el CENART, al sur de la ciudad, en Churubusco y Tlalpan. Aquí ustedes van a poder disfrutar de lo mejor de la literatura desde el 6 al 16 de noviembre. Así que si están en la Ciudad de México, acérquense, traigan a todos sus niños porque merece mucho la pena. Nosotros en las redes desde temprano hemos estado preguntándoles también a la gente ¿qué le gusta leer a sus familiares que se han heredado algún tipo de libros o de hábitos de lectura. Queríamos un poco compartir cómo habían sido esos inicios en la lectura, o tardíos, no se sabe muy bien luego cómo han llegado, pero nos han llegado bastantes cosas. Pablo César Sánchez Villeda. Mi mamá siempre nos mandaba a la biblioteca municipal a leer, después íbamos por gusto, incluso en vacaciones. Magnífico. Bravo, usar las señora. bibliotecas. Nos dice Tani Nogueira, es maravilloso encontrar en la lectura los mundos que otros crearon, vivir en ellos a través de cada renglón, de cada página, de cada capítulo. Mi padre fue asiduo lector y nos dejó una biblioteca con muy interesantes títulos. Tengo en mis manos a Juan Cristóbal de Román Roland, el tomo 1, el tomo 2 y las memorias de Goethe. Ahí están, ustedes pueden seguir mandándonos lo que quieran a través de las redes sociales y con todas nuestras vías de comunicación. Y aquí vamos a empezar ya con todas las preguntas que nos han llegado de este querido y numeroso público que se ha dado cita esta noche aquí en la Blas Galindo. Y empezamos con... Gabriel Díaz Benítez, por ahí anda, en este altísimo auditorio, en esta pared casi. ¿Dónde está? Allá anda. ¿Cuál es la diferencia entre las palabras modo y forma? Realmente es una pregunta muy interesante porque son de las palabras que parecen más sinónimas, que parecen más iguales. ¿Sí? Siempre cuando él dice, por ejemplo, cuál es la diferencia entre forma de vida y modo de vida. A mí me suena que forma se refiere más a un contorno, digamos, a una cobertura, a algo de tipo geométrico, a una apariencia, a la exterioridad, y el modo a una manera. ¿Sí? Siempre que uno encuentra sinónimos, yo lo que recomiendo es poner esas palabras en alguna frase frecuente o normal, coloquial, y Por ver ejemplo, cuál es la diferencia. Por ejemplo, preguntarle a alguien, oye, ¿de qué forma te gusta la ropa interior masculina? ¿Sí? Es decir, como con boxer o Truzas, etcétera, o truza, ¿no? ¿Sí? Que no es lo mismo que decir de qué manera te gusta la ropa interior masculina, ¿sí? Porque puede contestar, bueno, de manera extraordinaria. ¿Sí? Vean ahí, pues, esa diferencia que no es nada más formal, sino que siempre lleva su carga de contenido, ¿no? Es lo que a mí se me ocurre, pues, ¿no? Sí, no. Ahí tienes. Yo creo que es contundente. Más claro el agua. ¿Alguna otra pregunta? ¿Y de qué forma o de qué modo, de qué manera nos gusta que estén ustedes con nosotros participando desde casa? Bueno, pues participando en la dichosa palabra. Nosotros cada semana les damos una definición y ustedes así corriendo se empiezan a decir de qué palabra se trata. Esta noche dice así: en Irlanda, en Escocia y entre los celtas, conjunto de personas fuertemente unidas, pertenecientes a distintas familias que comparten un ascendiente y que por lo general obedecen a un mismo jefe. También es un sinónimo de tribu, conjunto organizado y restringido de personas unidas por los mismos intereses, palabra que es de origen gaélico y latino. Si ustedes saben a qué palabra nos estamos refiriendo, escríbanos, llámenos, no lo digan en alto aquí, por favor,
porque Pablo les va a tener ahora una cantidad de libros maravillosa. Bueno, primero que nada tenemos efectivamente un libro maravilloso, Compás de Cuatro Tiempos de Ignacio Ortiz Monasterio, con prólogo de Juan Domingo Argüelles e ilustraciones de Claudio Isaac. Es un libro de pocas palabras, pero de muchos aciertos literarios, que además los voy a invitar a su presentación. Allí vamos a estar Malena Mijares, Fernando Fernández, José Antonio Lugo, desde luego el propio autor Ignacio Ortiz Monasterio, y yo voy a tener el gusto de moderar esta mesa, esta presentación, que será el próximo miércoles 11 de noviembre, o sea, este miércoles a las 7:30 de la noche en el Foro Cultural Chapultepec. Los que hayan ido alguna vez a la Copa Davis recordarán el Club Chapultepec. Es el teatro que está ahí en Mariano Escobedo, muy cerca de Reforma. De Reforma, ¿no? La entrada es libre y nos invitan Cosa de Muñecas y Ediciones La Rana. Cosa de Muñecas, una joven e independiente editorial del interior de la República, de Guanajuato, que siempre es un gusto ver también que surgen nuevos proyectos editoriales. Y revistas, para que lean tu artículo. Una suscripción anual a la revista Este País, el más reciente número. Ya Eduardo muy generosamente mencionó el artículo mi artículo que viene incluido en esta revista, que está dedicada en general a las claves para revitalizar la educación. Y bueno, pues es una tradición obsequiar la revista Este País en este programa. Es un gusto. Y también tenemos, para musicalizar el asunto, un compact disc de Son de Aquí Son, liderado por Leonardo Prieto, es una cortesía de él, es un grupo magnífico, realmente magnífico. Son de Aquí con su nueva producción. Y también la antología Todo es Nuevo Bajo la Luna. Es una antología de Anacreónticos Editores, un grupo, uno de los muchos talleres que se juntan entre amigos para dirimir, platicar, dar a conocer, compartir sus textos. Es un grupo de Metepec, también es cortesía de ellos mismos. Y del extraordinario, monstruoso en el sentido de que lo debemos mostrar siempre, Edgar Allan Poe, Narraciones Extraordinarias, este libro que es un parteaguas en la historia de la literatura occidental de Biblioteca Mexicana del Conocimiento para ustedes. Y yo aquí los veo muy tímidos, muy callados, muy bien portados, así que quiero que empiecen a levantar las manos para que se lleven estos libros que les tenemos esta noche. Tenemos libros infantiles y juveniles, por supuesto, si no los quieren ustedes, que deberían leerlos porque son muy buenos, pues para sus hijos, para sus sobrinos, para los hijos de los vecinos, en fin. Tenemos aquí La maravillosa medicina de Jorge y Las brujas, entre otros muchos títulos que les vamos a estar presentando para aquellos que nos digan, por ejemplo, no sé si hayan leído, deberían, Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas. Bueno, pues tuvo una continuación este libro. Queremos saber el título y de qué daba clases el autor de estos libros. No importa, siga con la mano levantada, igual en una de esas. A ver, yo no veo mucho, tengo que decir que los focos me están cegando, pero debe haber un micrófono. Por acá creo que... Hola. ¿Dónde está el Hola. ¿Te llamas? César. César. ¿Te sabes el nombre de la continuación de Alicia en el País de las Maravillas? Alicia a través del espejo. Es correcto, Alicia a ¿sí? través del espejo. ¿Y de qué fue profesor su autor? ¿De matemáticas? Sí. Muy bien. Muy bien. Lewis Carroll. A través del espejo y lo que Alicia encontró allí, y Lewis Carroll, que es el autor, fue profesor de matemáticas. ¿Tu papá también? Mi papá también fue profesor de matemáticas. Ahora es experto en infartos. Autor de A Golpe de Calcetín. Estamos buscando el nombre de este autor y nombramiento que le ha dado la FILIG. Ahí veo a alguien que se mueve. Muchos. No sé si estás bailando o me quieres decir algo, pero no tienes tu nombre primero. Jairo Valencia Rojas. Jairo. El autor es Francisco Hinojosa y lo nombraron embajador. Muy bien. Muy bien, embajador de la FILIG. Y ahorita, Francisco Hinojosa. ahorita acaba su reinado de embajador, ¿eh? Van a nombrar al nuevo en el marco O sea, de esta el feria. año Esta feria. más Sí. reciente fue Está, Así está disfrutando de sus últimos días como Sí, embajador. sí, sí. No De se queda mandato. como Como el emérito. rector Narro. Nosotros tenemos aquí más libros, más palabras y mucha más dicha, así que no se vayan, volvemos enseguida.
Continuamos en esta transmisión especial desde el Auditorio Blas Galindo en el marco de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Ya sé que tenemos una música del programa, pero me gustaría oír como los sones del mariachi al entrar y al salir, tan solo por el hecho de estar aquí en la sala Blas Galindo. Bueno, los invitamos a que participen en nuestro reto metafórico, ¿cómo lo hemos llamado? La dichosa metáfora. Nuestro reto metafórico, que nos envíen las metáforas que ustedes puedan inventar sobre cualquier cosa y que participen en este reto metafórico que se acerca ya a su final. Próximamente, en 2 o 3 programas, pues tendremos que dar el ganador del año, ¿no? Y además la revista Este País nos va a hacer el favor de publicar las mejores metáforas en algún número del próximo año, una vez que hayamos cerrado este reto metafórico. Chicos, ¿quieren responder alguna pregunta de nuestro culto público que nos acompaña? A ver, aquí? José Carlos Nájera Moreno, ¿por dónde anda? Nos pregunta José Carlos, le gustaría saber sobre los años antes de Cristo, quién marcó los años antes de Cristo y quiénes establecieron el conteo actual que tenemos de años y también pues cómo se hacía antes para contar. Bueno, el conteo fue establecido curiosamente hasta la Alta Edad Media, en que un papa se dio cuenta que todo el mundo en el antiguo, lo que quedaban, los restos del antiguo Imperio Romano Occidental y en el Imperio Oriental también, se seguía contando de acuerdo a la fundación de Roma, el año 753 a.C., para nosotros ahora, era el año 1 de la fundación de la ciudad. Entonces, a partir de ese año se seguía contando siempre. Y un obispo de Roma decidió que pues, eso ya podía sustituirse por el nacimiento de Jesús. Entonces le pidió, en el siglo VII de nuestra era, le pidió a un erudito que era muy chaparrito y que pasó a la historia como Dionisio el Exiguo. Está bonito eso no el de chaparro. a los chaparritos. Es una El maravilla. exiguo, qué bonito. Exiguo, ¿no? Qué elegante. Exiguo. O sea, no se les dice chaparritos, se les dice Exiguo. de estatura diferente. Exacto. Defiéndanse en la escuela, chicos. Entonces, este erudito se puso a hacer un conteo y se encontró pues, con un problema. Se encontró con el problema de que en el Evangelio de Lucas se mencionaba que Jesús había nacido en el año del censo romano, que sabemos hoy que esto sucedió el año 6 después de Cristo, diríamos hoy. Pero el Evangelio de Mateo dice que Jesús nació en la época del rey Herodes el Grande. Y Herodes el Grande murió, de acuerdo a nuestro calendario, el año 4 antes de Cristo. Y entonces pues había una diferencia de 10 años. Y como se dice que Jesús había realmente nacido y lo habían empezado a perseguir y que Herodes quería matarlo y que había tenido que huir la familia, como todos sabemos, a Egipto y que habían estado, dice el Evangelio, allí un tiempo. Entonces, pues el erudito partió de que pues esto eran como 2 años y pues decidió de plano así poner una media y decir, bueno, pues nació como entre este año y este año. Y ese año pues es el año 1 actual y por lo tanto pues es un año aproximado de cuando se creería. El rey Herodes empezó a gobernar para los romanos desde el año 27 a.C., por lo tanto pues Jesús, de acuerdo a San Mateo, hubiera podido haber nacido el año 26 a.C., ¿no? Sí. Entonces pues a partir Nos veríamos de eso, mucho más jóvenes todos ahora. claro, o sea, por eso a lo mejor no estamos en el año 2015, quién sabe, a lo mejor estamos en el año 2020 y tantos, ¿no? No, O pues sea, no. se quitaba la edad. Pues se la quitaron. Se la edad. quitaron. Se la quitaron la edad. Y bueno, pues los egipcios contaban a partir de dinastías, de faraones, entonces tenías que saber cuántos años había gobernado cada faraón para saber pues, en qué año estabas, etcétera. Y a partir de entonces, sobre todo en la época carolingia, un siglo después, se generalizó el uso de este conteo y se impuso a través de las diferentes abadías a casi toda Europa occidental y por eso tenemos este conteo de antes y después de Jesús. Ahora, muchas veces en muchos lugares distintos se contaba a partir de la fundación de sus ciudades, sus imperios, bueno, los Que lo los tenía más griegos usaban controlado. las olimpiadas como cronología a partir de la supuesta primera olimpiada, etcétera, ¿no? Pero los chinos, o con a veces variantes de una pasaba fecha eso, ¿no? mítica, ¿no? Por ejemplo, puede ser de una fecha mítica como los mayas, de una fecha en que había sucedido algo,
o la creación o algo, ¿no? Como los judíos, su calendario parten del año en que calculan que fue el Fiat Lux, ¿no? O sea, la creación del mundo, ¿no? La creación del mundo. Sonó a marca de coche. Sí, así, por eso se llama el Fiat, en parte se llama Fábrica Italiana de Automóviles a Torino, pero en parte por la creación del mundo, ¿no? Fiat. O sea que la SEAT, que por un lado es pues asiento en inglés, pero por otro lado es esta compañía de, ¿cómo se llama? De auto... Española. Sí. Había un chiste, De siempre autotom- estamos... ¿Eh? No, me la voy ¿Qué a quiere quemar decir así. SEAT? ¿Son siglas? No, son Sí, siglas, sí, 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 es son Sociedad Española de Automóviles de Turismo, ¿no? SEAT, Sociedad Exactamente. Española de Automóviles de Turismo. Pero bueno, Me piden por aquí que es turno de conocer a Yadira. No me pusiste tu apellido, entonces yo lo digo. Me preguntas por la palabra ungüento. No sé si es... Ah, ahí estás, Yadira. Ungüento en realidad es un medicamento. El diccionario lo que hace es definirlo con un medicamento líquido o con forma pastosa. Es decir, tiene que tener cierta consistencia semisólida, semilíquida. No se ponen muy de acuerdo. ¿Por qué? Porque tiene en su raíz la palabra grasa, aceite. Tiene que ver con untar, unción, por ejemplo, que son los aceites, la extrema unción, por ejemplo, pues son los óleos, todo lo que ya sabemos. Y Antes tiene de que morirte. ver, antes de morir, Antes de pues, es morir. un sacramento, digamos, católico, hay que decir. O se llama porque- unción de los enfermos porque a veces te morías de la primera enfermedad antiguamente, ¿no? Entonces, Ah, no, ya que de te lo que te enfermabas, da. pues ya de una vez. Y consiste en aplicarte, untar es aplicar sobre la piel, sobre una superficie, algo grasiento, que en este caso era un medicamento. ¿Por qué? Porque calmaba, porque aliviaba, digamos, el dolor o la enfermedad o los síntomas, ¿no? Y la raíz, que tiene que ver con el verbo tal cual, ungir, en latín, y tiene en su raíz indoeuropea esta ENG, que se supone que tiene que ver con grasa, con aceite, con aceite, algo básicamente. pastoso, y que se ha utilizado pues para los enfermos, para también en las ceremonias, en los ritos de reyes, de sacerdotes, pero también de aristócratas y de gente muy importante se le hasta hacía. de semidioses, porque la palabra, Exacto. el ungido significaba... El ungido es Cristo. Sí. Entonces, No, eso es un Mesías, poco. Mesías en las lenguas semíticas quiere decir El el ungido. ungido. Y Cristo en griego quiere decir ungido. Exacto. Y los cristianos, pues quiere decir los ungidos, ¿no? O sea, los aceitados, ¿no? El Como quien dice. ungüento, que por ahí luego también alguien decía que era la diéresis, bueno, pues ungüento lleva esa diéresis, que son esos dos puntitos horizontales sobre la U para pronunciar esa U, ¿no? Después de la G. Hay que decir que untar tiene una serie de significados que derivan de uno es mancharse. Mancharse literal y metafóricamente, ¿no? Porque también es sobornar. Cuando tú untas a alguien es que lo estás sobornando, le estás de alguna manera dando dinero. No sé si esto es muy español, de España. Sí, Pero... sí, es que Pero le eso das es en la estás mano, aceitando la le maquinaria, estás- se dice así, Le ¿no? estás aceitando la mano, que le das Sí. lana, ¿no? Entonces está llegando como a una serie de alusiones muy raras, O que pero estás lubricándole la ¿ves? mano, Por ahí ¿no? va yo de Sí, lo sí, raro. lubricándole. Déjalo ahí. Déjalo, ahí está, todo el mundo. Y pues tiene que ver con, con aplicar a una superficie algo grasiento, que puede ser aceite, literalmente, pero también para perfumar. Antiguamente los perfumes eran aceites. Cuando uno se quería perfumar la piel, se untaba aceite porque traían el aroma, esos aceites. No es como ahora que es más líquido y entonces digamos que mancha menos y Los se va más. óleos es lo que significa también aceite, ¿no? Claro, O sea, óleo los óleos, y aceite es lo mismo. Y creo que ya, ya dirá. Eso es todo lo que te tengo que decir sobre ungüento. Bueno, entonces vamos rápidamente a la dichosa palabra. Recuerden que nosotros proponemos una definición y las personas que en su casa, no aquí en el Auditorio Blas Galindo, sino en su casa, sepan a qué palabra corresponde esta definición, tendrán oportunidad los primeros, solo los primeros, en llevarse alguno de los muchos ejemplares que vamos a obsequiar. En Irlanda, en Escocia y entre los celtas, es el conjunto de personas fuertemente unidas, pertenecientes a distintas familias, pero que descienden de un mismo tronco y que por lo general obedecen a un mismo jefe. Tribu, conjunto organizado y restringido de personas unidas por los mismos intereses, palabra de origen, como acaba de quedar claro, gaélico y latino.
Tenemos autores, editoriales e instituciones y libros, unos estudios de historia intelectual de Javier García Diego por una cortesía del Colegio de México. Muy bien. Para ustedes este simpático libro de Andrew Kaufman, de Editorial Turner, Todos mis amigos son superhéroes. Qué bonito pensar así de los amigos, ¿verdad? Y tenemos un super paquete para aquellos que gusten de la literatura juvenil. Tenemos de Rick Jordan, La Casa de Hades, de James Dashner, espero haberlo dicho bien, El Juego Infinito, y de Patrick Rothfuss, La Música del Silencio. Son cortesía de Random House y son estupendos para todos aquellos que tengan, además, se van acercando las Navidades, vienen las posadas, hay que hacer regalos a los amigos. Regalen libros. Fantástico. Y ahora sí, para el culto público que nos acompaña aquí en el Auditorio Blas Galindo, tenemos algunas preguntas. Entre otros libros les vamos a obsequiar este que, no sé qué opinen mis amigos antropólogos porque ya no me dejan usar esta palabra. Se llama Ruinas, ahora se dice Sitios Arqueológicos, de Peter Cooper, cortesía de Sexto Piso con Aculta. Las preguntas para ustedes. Mucha atención. Lo esencial es invisible para los ojos. Solo se puede ver bien con el corazón. ¿En qué libro se pueden leer estas frases? Creo que la mitad del auditorio se lo sabe, me parece muy bien. Qué bueno. Y el micrófono está llegando allá arriba, al centro. Dinos tu nombre primero. Mi nombre es Gabriela Torres y esa frase es del Principito. Sí. Muy bien, Gabriela, felicidades. Popular entre la tropa El Principito. Muy, muy popular. Qué bueno, es el libro francés que más se ha traducido a Y otros todavía idiomas. sigue Principito, no se ha hecho príncipe, no ha crecido. No ha crecido. Ese es Sigo. Vámonos, a ver, autor escocés, siguiente pregunta. Autor escocés de la segunda mitad del siglo XIX, nacido en una familia que se dedicaba a la construcción de faros. Viajó por los mares del sur al este de Australia y en Samoa adoptó el nombre de Tusitala, el contador de historias. Su primera colección de relatos lleva por título Las Nuevas Noches Árabes. Complete el verso de Jorge Luis Borges empleando el apellido de este autor escocés. El que agradece que en la tierra haya... ¿Quién se lo va a saber? ¿Alguna mano? En el poema de los dones. Autor escocés, autor de Las Nuevas Noches Árabes. Murió ahí en Bailima. Samoa. En Bailima, en Samoa. Da otro título. Ok, vamos a dar otro título. Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Manos, Ahí, allá ahí, arriba. ahí. A ver, levanten. Allá la arriba, mano. allá arriba, allá arriba. ¿Ya lo Allá. vieron? Ajá. El señor de rojo, que viene de Sí, Chicago. buenas noches, me llamo Jorge y es Robert Louis Stevenson. Perfecto, Ay. Jorge. El que agradece que en la tierra... El que agradece que en la tierra haya Stevenson y nosotros también agradecemos que haya valientes patrocinadores para este programa. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Seguimos aquí en La Dichosa Palabra, en la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil en el Auditorio Blas Galindo. Precisamente en esta feria mañana se presenta Horripilantario, un libro de poemas horripilantes, de personajes horripilantes, los poemas Sí, tan buenos. exacto. Sí. De Alma Velasco. Lo va a presentar Marcela Romero y Emanuel Márquez en el Foro 1 a las 11 de la mañana. Mañana domingo es un libro que trae hasta su disco con poemas musicalizados. Bueno, vamos a seguir. ¿Quién tiene alguna pregunta de nuestro Bueno, Pablo? Laura Ruiz Romeo. ¿Dónde estás, Laura? Hola. Nos pide que hablemos, yo no puedo responder bien su pregunta, la voy a medio responder porque nos pide que hablemos de la espera y la esperanza.
tanto del libro como de las palabras. Ahora, yo del libro no puedo decir nada porque no lo he leído y he aprendido que cuando uno no sabe, pues es mejor callar. Es un libro de Pedro Leín Entralgo, no lo he leído, no te puedo decir nada, pero espero que lo disfrutes. Ahora, en cuanto a las palabras, pues son palabras hermanas, ¿no? El que tiene esperanza, pues está esperando algo, ¿no? Y tienen un origen muy, muy antiguo en muchos idiomas, una raíz indoeuropea que es la raíz spe. Y esa raíz significaba expandirse en el sentido también de prosperar, porque la gente que pues prosperaba se expandía, todavía pasa hoy, ¿no? La gente va adquiriendo bienes, va creciendo, va expandiéndose. Aumenta sus posibilidades. Y vas aumentando. Eso es muy bonito porque es un sentido muy educativo, el de que vas aumentando tus posibilidades, ¿no? Y por eso se dice, y vuelvo a mi maestro José Antonio Marina, él suele decir mucho que los maestros somos los profesionales de la esperanza, porque de eso se trata la educación, de aumentar las posibilidades de nuestros alumnos, y por eso la esperanza es fundamental para los maestros. Si no creyéramos que hay un futuro mejor, pues no nos pondríamos a darle clases a nadie, ¿verdad? Y una y otra vez encontramos asociaciones en nuestra lengua que nos hablan de esta maravilla y de esta felicidad. Por ejemplo, el verbo griego irregular, fero, latino, perdón, tiene que ver con metáfora, lo hemos dicho, que significa movimiento, etcétera, pero también en alguna de sus acepciones tiene que ver con la felicidad y con la fertilidad, ¿no? Y con la amplitud, finalmente, porque, digamos, la creatividad tiene que ver con este crecimiento, con esta fertilidad, y eso todo nos vuelve a traer al tema de la educación como amplitud de nuestras posibilidades, como relacionada con nuestra prosperidad, con nuestra fertilidad, nuestra creatividad, nuestra riqueza, etcétera. Y como ver también, yo creo, ver más posibilidades. La libertad es conciencia de opciones. O sea, puede uno tener muchísimas opciones en la vida, pero si uno no las ve, si uno no se da cuenta de ellas, pues no es uno tan libre. Entre más opciones veas, entre más te des cuenta de las opciones que tienes, pues más libre eres y tu libertad la puedes ejercer mejor. Entonces, en ese sentido es muy bonito el sentido de la esperanza como una amplitud de horizontes que tiene que ver, como dice Pablo, con la educación, pues es justamente que la educación te ayuda a ver más opciones, a ser más libre y por lo tanto más humano, ¿no? A humanizarte más, ¿no? Sí, y la libertad también está asociada precisamente a la literatura, a la poesía, por ejemplo. Algún poeta encarcelado que no tenía posibilidades de escribir sus poemas, los hacía de memoria, los decía de memoria, sus compañeros los aprendían de memoria y cuando él salió resultaba que mucha gente ya conocía sus obras, es decir, habían sido transmitidas de manera oral. En realidad él no estaba tan encarcelado como los que lo cuidaban, sino que porque había logrado salirse entre los barrotes de las palabras precisamente por la poesía y la memoria. No sé si hablas de San Juan de la Cruz o de Miguel Hernández. No hablo de ninguno en específico, sino de un poeta encarcelado, porque le acabo de leer la anécdota en un librín de Roberto Juarros, Ya. que pone 3 ejemplos de poetas encarcelados que tienen estas opciones distintas de libertad. Yo recuerdo Sí, porque ahorita San Juan de Cervantes la Cruz, tuvo más difícil, ¿no? Para que la gente recordara el Quijote entero. Claro, porque no está Fuera. en verso, los versos sí te ayudan a eso, recordar, memorizar. ¿no? A memorizar. Y bueno, la libertad también tiene que ver con el hecho de no estar preso generalmente de tus propias pasiones, de tus propios antojos, digamos. De tus lugares comunes. De tus lugares comunes. De tus lugares comunes, de que puedas romper ese círculo, digamos, esa limitación inherente que todos tenemos, pues porque a todos nos tocó en suerte nacer de alguna manera, en algún lugar, bajo ciertas circunstancias, que puedas romper ese círculo, digamos, esa circunstancia inmediata y que puedas ir más allá, como es o como fue el lema de Canal 22 muchos años,
ir más allá, o sea, romper ese cerco de lo tuyo propio. La De palabra las- educación tiene que ver con salir, con conducir fuera. ¿Fuera de qué? Pues de esa circunstancia particular que te tocó a ti, ¿no? Los condicionamientos culturales y los condicionamientos biológicos. Sí, nosotros hemos querido salirnos de este horario y no nos dan la No otra nos dan. hora y no nos dan. Queremos Pero también llegar hasta había- la una. Pero Había tenemos otro- esperanza, tenemos esperanza. esperanza. Y había otro eslogan que decía, somos más de dos. Somos mucho más de dos. Y aquí hay mucho más de dos También. personas que también También. preguntan. Daniela Martínez, que tiene un poco que ver con la pregunta de Pablo. Daniela Martínez, ¿estás por ahí? La tímida Daniela Martínez preguntó cuál es el verdadero significado de adolescente. Adolescente que es esa etapa del crecimiento de un ser humano que va desde el final de la pubertad, que también indica el final de la niñez, de la infancia, y la etapa adulta. Eso es un adolescente. Cada quien madura y crece a un ritmo diferente, entonces tampoco se establece como de cuando tienes 11 años, 3 meses y 4 días ya eres adolescente. No, cada quien va llegando antes, después y las circunstancias. Ahora, la palabra que tiene trampilla, porque mucha gente piensa que viene de adolecer, Sí, como hay de mucha trampa sufrir, ¿no? etimológica. De adolecer sí con una sola C, ¿no? Sí. Adolecer, sin la adolecer. Como de sufrir, ¿no? Pero Como no de tiene que sufrir. ver Y es con eso. verdad que en la adolescencia uno sufre mucho y se queja mucho y está todo así. Los papás de aquí me darán la razón. Pero no tiene que ver con eso. Tiene que ver con otro verbo, también latino, que tiene que ver con crecer. Y en realidad esos verbos latinos que tienen que ver con crecer y con alimentarse y con nutrirse y con desarrollarse están implícitos en cada una de las etapas. Por ejemplo, adulto es que tiene esa alere, que también hemos visto aquí en alumno muchas veces, y que es que ya está nutrido. Ya no se alimenten más los adultos, ya están ustedes más que Ya creciditos. O sea, es que ya la están letra A satisfechos. significa esa negación, ¿no? Exacto. La letra A viene de negar eso. sí, Entonces, digo. el que ya es adulto ya ha terminado de nutrirse, de crecer y de desarrollarse. Les tengo malas noticias. El que es, por ejemplo, la pubertad, el puberto, Claro, puber habría es que, joven. Perdón, habría que, siempre subrayar, aunque ese es el sentido, pero tratarlo ahora de llevar un sentido biológico, ¿no? Por eso hay que sentirse vas a joven crecer siempre. más, pero tienes que seguir creciendo internamente. Claro. ¿no? Sí, pero yo hago énfasis en la porque significa que ya no necesitas esa tutela, ya no necesitas ser alimentado. Tú ya no necesitas. Ahora es lo que eres está tú el que te diciendo. conviertes en actor de esa nutrición, entonces eres tú el A veces encargado es de que ir nutrir. ser adulto, convertirte Claro. en autor en nutrir a los demás y no estar esperando que te nutran a ti, ¿no? Entonces, el adolescente es esa personita que está entre medias, que no sabe si de aquí de allá, pero sigue creciendo, sigue desarrollándose, sigue nutriéndose y por lo tanto sigue, pues eso, creciendo. Claro, tiene ¿no? que ver con el poema que leyó Sí, sí. Germán Al de José principio. Emilio Pacheco, ¿no? Con sigue- dejar de ser niños, ¿no? Sigue recibiendo nutrición en lugar de volverse autor de su propia vida, de su propio Alimento. destino, de su propio, ¿no? Él es el autor, que es de ahí donde viene autoridad. Claro, Autoridad lo- es el que es autor de su propia vida, ¿no? De lo que él mismo dice, es Y creador. hace unos cuantos programas hablábamos de la ilustración, que tiene que ver con lo que decía Kant, de que tiene que ser la edad adulta, ¿no? En el momento en el que tú puedes decidir por ti mismo y no estás esperando que te digan, que te conduzcan, ¿no? Que te nutran, sino que tú Y que puedes. la adolescencia sería también pues, la crisis y la juventud, ¿no? El momento en que estás en la transición entre qué tanto crees y recibes incondicionalmente lo de los demás adultos y tú empiezas Lo realmente cuestiona. críticamente a cuestionar y a construir y a elegir tu propio destino, ¿no? Y es como todos los momentos, un momento extraordinario. Muchas veces solamente se ven las sombras de esos momentos y sus lados angustiosos, pero es un momento de descubrimientos Padrísimo. Y de muchas primeras veces. ¿no? Y hay una reconfiguración además a nivel neurológico, ahora lo saben los científicos, que antes creían que pues, el adolescente como que no hacía caso, y en realidad sabemos que es una enorme oportunidad desde el punto de vista neurológico para aprender muchas Es una cosas. esponjita. Y el valor que han tenido los adolescentes, es cierto que es una edad de mayor imprudencia, pero esa imprudencia ha sido muy importante para la conquista del globo por los seres humanos. Creemos hoy que fueron adolescentes los que llegaron a Australia por primera vez, probablemente los que llegaron a América también por primera vez. Los adolescentes son capaces de grandes hazañas. Ahora, la edad de mayor imprudencia son los 63 años. Te han contado. No, lo acabo de demostrar. Sí, decía- ¿Vamos ya a la dichosa palabra? Vamos. Decía Luis Pauwels, que un escritor francés, que su padre le había dicho que despiértate temprano, que era lo último que le dijo en la vida, despiértate temprano y como un adolescente
nunca olvides atreverte, ¿no? Que eso es lo que hacen los adolescentes, son más atrevidos, como decía José Emilio Pacheco. Bueno, Mucho adolescente, mucho adolescente. nuestro público se ha atrevido a aplaudir. Aplaudir. En Irlanda, en Escocia y entre los celtas, conjunto de personas fuertemente unidas, pertenecientes a distintas familias que comparten un ascendiente y que por lo general obedecen a un mismo jefe. Palabra de origen gaélico y latino. ¿Tenemos, Germán? De Editorial Conaculta de Francisco Zarco, este gran intelectual mexicano, escritos sobre la libertad de imprenta para ustedes. Y a mí me da un gusto enorme presentar este título de Sexto Piso, que nos tiene acostumbrados a muy buenas obras. Bueno, pues este es de Matías Picard, que es francés. Y digo esto porque el país invitado durante esta FILIG es Francia. Entonces, de Matías Picard, que de hecho ha presentado este libro hace unas poquitas horas acá, también hay una exposición sobre el curioso Jim, Viaje al corazón del océano. Jim es un niño que le encanta ponerse una escafandra y sumergirse literalmente en el océano y nos invita a sumergirnos en la lectura de Tercera Dimensión. Viene con 2 pares de lentes, por si uno tiene compañía o porque igual las puede perder. Y es toda una experiencia visual de ilustración, un auténtico homenaje a todas esas técnicas que tienen que ver con contar historias en diferentes maneras. Esta es una de ellas y la exposición está aquí en La Esmeralda, en lo que conocen como La Esmeralda, durante toda la FILIG. Así que vayan de 10 a 8 porque es maravilloso. Y además el autor, bueno, hoy sigue aquí, no sé cuánto tiempo se quedará, pero es de Sexto Piso y es un libro en tercera dimensión. Sí, creo que esa técnica es muy, muy antigua ya de poner en tercera dimensión. ¿Cómo que te no? pones un lente rojo y un Del lente siglo azul XIX. y se veía del siglo XIX y se veía en tercera dimensión. Y también tenemos un paquete de libros de una joven editorial, me atrevo a decir que es joven, va a cumplir su 5º aniversario, Mangos de Hacha. De hecho, Hacha, es una literación involuntaria, pero de hecho Mangos de Hacha está invitando a la presentación de varios de estos libros que van a hacerlo justamente para celebrar su 5º aniversario. Esto será el miércoles 11 de noviembre a las 7 de la noche en el Cine Tonalá en la Ciudad de México. Entre otros están publicando Renacimiento de la poesía inglesa, una antología poética, descripción de Arkady Dragomoshenko, creo que lo estoy diciendo bien, pero no me consta, y poemas de Maximus de Charles Olson. Varios libros de Mangos de Hacha. Muchas felicidades a esta independiente y joven editorial. Bueno, tenemos preguntas para nuestro público que está aquí. Tenemos libros como uno de Clarice Lispector, de Conaculta, Cómo nacieron las estrellas, y otro de Lorena Gutiérrez, también este es de Conaculta. Y Las Editorial aventuras de Nostra. Pinocho aquí. Ahí les va. ¿Cuál de los siguientes cuentos no fue escrito, es una pregunta capciosa, por el autor danés más traducido a otros idiomas? El patito feo, La sirenita, El soldadito de plomo, Pulgarcita, La pequeña vendedora de fósforos, Hansel y Gretel. ¿Qué cuento no fue escrito por el autor? Estos que Danés, acabamos de mencionar. más traducido a De otros una idiomas. mano de una chica de blanco. Hola, soy Zaira. ¿Es La Sirenita? No. ¿No? No, Esa ese sí es del- fue de ¿Ese ese sí? autor Esa sí es danés. de uno que más traducido. no se haya escrito de eso. Perdón, ¿alguien más? Allá hay varias manos. Hola. ¿Fue Hansel y Gretel? Sí. Muy bien, ¿cuál es tu El nombre? autor los... Vania. Vania, ¿Cómo se ¿El llama el autor? autor? Ay, El autor que no escribió Hansel y del Te Gretel. vamos a dar el libro igual, no te preocupes, Ah. relájate. ay, se me fue el nombre, ese sí no sé. Alguien lo sabe y lo puede creer. A ver. Dínoslo, levántate. ¿Cuál Dilo. Hans Christian Andersen. Muy- Él escribió La Sirenita, El Patito Feo y La Vendedora de Fósforos. El único Perfecto. que no tiene coherencia es Hansel y Gretel, que fue Exacto. escrito por Recuérdanos- los hermanos Recuérdanos tu Grimm. nombre, chiquita. Tu nombre. Tu nombre. Bueno, Su nombre. ¿y ¿Cómo cuál te es tu llamas? nombre?
¿Cuál es tu nombre? Jacibe Rodríguez Jiménez. Silvia, Muy quiero ser bien, tu tía. Aileen Jacibe Rodríguez Jiménez. ¿Ya Muy oíste bien, lo que te gracias. dice Laura? Y por atrevida. Por Eso. Muy atrevida, bien. te vas a llevar otro libro de la mesa. Muy bien. Carlo Lorenzini estaba obsesionado, según dicen, con las narices. El protagonista de su libro más famoso es hasta cierto punto como Jesús, hijo de un carpintero. Díganos el nombre de este viejo carpintero, padre del protagonista del libro más famoso de Carlos Uy, hasta allá Lorenzini. Quien a propósito No llegaron a tiempo. firmaba sus libros con otro apellido, ¿no? Sí. Bueno, soy María del Carmen Contreras y el nombre es Gepetto. Muy bien. Oye, Gabriel Beto. Cam- El libro, Dilo. el libro es Pinocho, firmado por Carlos Collodi. Ese era un seudónimo que usaba. Bueno, vamos a un corte, ahorita venimos. Seguimos aquí en la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, transmitiendo desde el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes, acá en Churubusco y Tlalpan. ¿Tenemos alguna otra pregunta Mira, de aquí nuestro una de Carlos público? Abreu Alba, ¿Dónde estás, Carlos? que pregunta, ¿podrían hablar sobre las gorgonas, o la gorgona, supongo, ¿no? No sé si eran Las gorgonas muchas, eran tres. ya que el tema me deja petrificado. O, en su defecto, hablar sobre el Aleph de Borges. Sí. Yo voy a hablar en su defecto. La de las gorgonas... La de las gorgonas se las dejo A las los gorgonas, que a saben las tres. más de ese tema. El Aleph es un cuento de Borges, un libro de cuentos que contiene un cuento que se llama El Aleph. Y para obviar mucho el asunto y invitarlos a su lectura realmente, es un cuento donde se plantea que hay un lugar debajo de una escalera de la casa de un amigo de Borges. Borges aparece como el personaje de ese cuento y eso es muy interesante porque Borges, además de crear sus obras, se creó a sí mismo como personaje y eso es una de las características que hacen que sus obras siempre oscilen en un territorio en el que sentimos que que tienen referentes reales y que no son ficción. A la hora de meter personajes reales, entonces siempre se nos simbra el umbral de saber si estamos en un territorio testimonial o en un territorio de ficción, ¿no? Bueno, pero el caso es que el Aleph es un punto desde el cual se puede ver todo lo que ha pasado y lo que pasará y lo que está pasando en el universo. Y entonces... aparece ahí, Borges lo invitan, van y ve el Aleph. Lo genial de ese cuento es que uno cuando lee la enumeración que hace Borges, siente que efectivamente está viéndose todo. ¿Sí? Una noche en Querétaro, un manuscrito perdido de Aristóteles, una hormiga que acaba de tener a su hijito hormiga, una gran cantidad, hace una enumeración donde va yendo de un lado al otro, del pasado al presente, a futuro, y uno como lector, al leer esas 3 páginas de la lista que hace Borges, siente que efectivamente vio el Aleph. Y lo genial es que sí, uno está viendo el Aleph por un prodigio que se llama literatura. Por una manera, digamos, muy controlada, muy bien combinada, de hacer enunciados donde nuestra imaginación hace ese mundo envolvente que da la impresión de que uno está viviendo en
el pasado, el presente, el futuro, y está viviendo lo que todos los seres y todos los hombres, y hasta las mujeres, están o han vivido. ¿Sí? Es un prodigio de ejercicio literario. Los invito a que lo lean. Tiene muchísimas más lecturas, muchísimas más interpretaciones, pero esas ya estarán a cargo de cada uno de ustedes, a quien invito a que lo Lo lean. extraordinario es que esa idea, claro, maravillosamente, extraordinariamente puesta por Borges, es una idea muy antigua, y en un poema famoso de William Blake, que dice: ver un mundo en un grano de arena y el infinito en una flor silvestre, y que hizo inspiración para dos científicos, David Bohm y Carl Pribram, para postular una cuestión que las matemáticas actuales de la física teórica y de la física cuántica y relativista plantean, y es que eso físicamente hoy se puede decir que puede ser, que se llama el universo holográfico, ¿no? De que cada punto del universo de alguna manera está conectado con todo el universo. Incluso ellos lo representan, que es como si el universo fuera una tela de araña en diferentes dimensiones, y que estuviera llena la tela de araña de gotitas de agua, y que cada gotita de agua refleja todas las gotitas de agua de toda la tela de araña en diferentes dimensiones, y que por lo tanto cada punto sería como un aleph, que el chiste sería como abrir ese portal, ¿no? Como dicen ahora en los juegos. Yo insisto en que lo prodigioso es que uno puede realmente, de una manera muy fácil, yendo mañana a la biblioteca, adquiriendo el libro, bajándolo de la red, sentir esa experiencia. Claro. Uno tiene la sensación de que está viendo la totalidad y de que la está percibiendo, no solamente a nivel informativo, sino sensible, emocional, sentimental, ¿no? Bueno, las gorgonas pues, eran tres en la mitología griega: perdón. Steno, Euriale y Medusa. Steno y Euriale no eran mortales, eran inmortales. La única mortal era Medusa, y fue la que fue a perseguir Perseo, y que le cortó la cabeza gracias a un truco, reflejando, viendo la cara de Medusa en un espejo, que era el escudo mismo, ¿no? con el que peleó contra Porque Medusa. Medusa te petrificaba si la veías directamente. Directamente, pero no a través del reflejo. Sí, es que hay mujeres así impresionantes. Sí, hay mujeres impresionantes. Se queda Ahora, uno así. Medusa Con cabellos realmente era como una serpientes. representación de la diosa de la sabiduría antigua. Medis, Meda, Metas, tiene que ver con la diosa de la sabiduría, y originalmente era la diosa antigua aquea de la sabiduría, y luego después la deformaron, y por eso Atenea, la diosa de la sabiduría, llevaba a Medusa en el pecho, ¿no? Siempre las deidades tónicas, se dice así, porque son las deidades de la tierra que están asociadas con la serpiente, que lo vemos también mucho en el mundo prehispánico, ¿no? Oye, hablando y con de el hecho diosas, de que Quetzalcóatl era también Laura, el de que la ya vamos sabiduría. con las respuestas. Las pero diosas quería- de las letras. Voy rapidísimo a presentarles este libro, que viene en una presentación además muy bonita, de Armando Vega Gil. Es de la editorial Vicio, que también tiene una revista en línea, y presenta esta historia, que es un momento de la vida de Armando Vega Gil, que nos tiene acostumbrados ya a mucha literatura también infantil. Bueno, pues esto es un momento en el que él descubre la literatura y las letras, se acerca a ellas a través del erotismo. Entonces, esta es su diosa de las letras, bastante divertido y bastante entretenido, que pueden ustedes conseguir también en línea, y que será presentado el 21 de noviembre en el X Espacio de Arte, que está en la Colonia Condesa, y la segunda es en Oaxaca, en el IAGO, el 28 de noviembre, también en la calle Alcalá. Entonces, invitadísimos, sigan a la revista Vicio para que vean las presentaciones y se hagan con este ejemplar. Respuesta. En Irlanda, en Escocia y entre los celtas, conjunto de personas fuertemente unidas, pertenecientes a diferentes familias, que comparten un ascendiente y que por lo general obedecen a un mismo jefe. Tribu, conjunto organizado y restringido de personas. Es una palabra de origen gaélico y latino. La palabra que estábamos buscando era clan. A todos los ganadores, por supuesto, en las redes sociales les vamos a avisar. Agradecemos al equipo de la FILIG y a la Dirección General de Publicaciones de Conaculta. Muchas gracias a Laura. Eduardo, buenas noches. Germán, Pablo, gracias. muy buenas noches. Gracias y a a nuestro ustedes. querido Y disfruten público, de las gracias letras por toda estar la con semana. nosotros en vivo. Gracias.